Bienvenidos a Digital Noticias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elogió a su homólogo argentino, Javier Milei, pero le advirtió sobre los desafíos que enfrentará en su gestión. Nosotros le deseamos lo mejor a él, principalmente porque es el presidente de los argentinos, y le deseamos lo mejor a Argentina. Así que creo que es en el interés de todos los latinoamericanos que a Javier Milei le vaya bien y que a Argentina le vaya bien. Bukele destacó que Milei se enfrentará a obstáculos similares a los que él experimentó en El Salvador, incluyendo la oposición del Congreso y el Poder Judicial a sus reformas y políticas. Argentina tiene un problema inmenso de falta de divisas, de prácticamente una especie de bomba de tiempo. Y el otro problema que tiene es que creo que pronto él se va a dar cuenta, como nos pasó a nosotros aquí en El Salvador, independientemente de sus políticas, porque en algunas puedo estar de acuerdo, en otras no. Somos, digamos, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras pues tal vez no lo estemos, no lo sé, ya veremos. Pero independientemente de eso, él va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él. Entonces él puede ser el presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando, pero va a haber un Congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional, no sé cómo se llama ya, el tribunal constitucional de allá, la corte constitucional, o como se llama, y se va a enfrentar con realidades políticas como las que nos enfrentamos nosotros en nuestros primeros 2 años de gobierno, en lo que nosotros queríamos hacer A, pero el sistema nos obligaba a hacer B o nos regresaba al B. Advirtió sobre la fragilidad económica de Argentina y la falta de divisas como un desafío significativo. Bukele compartió su propia experiencia de enfrentarse a un sistema adverso en sus primeros 2 años de gobierno y le deseó suerte a Milei para superar estos obstáculos. Además, alertó sobre la dificultad de implementar políticas planificadas cuando el sistema y las realidades políticas actúan en contra. En resumen, Bukele aconsejó a Milei sobre los posibles obstáculos que enfrentará, tanto a nivel político como económico, en la implementación de sus propuestas. Y entonces es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas cuando ni siquiera se pueden aplicar las políticas que tenemos pensadas. Yo se lo dije a él, que le deseaba suerte, le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos, tanto el obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema, que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil, pero ojalá por el bien de todos los argentinos, más que por el de él, porque pues obviamente él es un político, ¿no? Es un político nuevo, outsider, pero es un político. Pero él se va a enfrentar con esas 2 cosas. Y con la tercera, que es con la que nos enfrentamos todos los seres humanos, que es con el costo de nuestras decisiones. Si tomamos buenas decisiones, no necesariamente nos garantiza que va a salir bien las cosas por los obstáculos que acabo de mencionar, pero luego si tomamos malas decisiones, pues peor. Entonces él tiene esos 2 obstáculos que no dependen de él. Uno es la realidad con la que se encontró y la otra es el sistema que lo va a bloquear y que no va a dejar que él impulse los cambios que quiere impulsar. Y luego está la tercera, que son la fragilidad de que si las decisiones que tome van a ser las correctas o no. Y en una economía tan frágil y tan grande como la de Argentina, una mala decisión puede costar muy caro.